Aquí estamos con todos ustedes, de nuevo contándoles la actualidad que pasa por los precios. Hoy hemos conocido dato adelantado del IPC. ¿Y qué cifras arroja, Martina? Sí, los precios se moderan en este mes de enero, en este principio de año. El IPC adelantado se sitúa en el 2,4%. El general, la media del año anterior era el 2,7%, por lo tanto ha bajado 3 décimas. Sobre todo debido a la bajada de los precios de la energía, la electricidad y los carburantes. Gracias, Martina. Nos vamos hasta el Mercado Central de Zaragoza, donde Bea, los consumidores todavía notan algunos productos caros, entre ellos algún tipo de carne. Eso es, parece que hacer esa cesta de la compra cada vez cuesta más. Ha subido este último año 2025 muchos productos básicos que metemos cada día en nuestra cesta y por eso sigue siendo, dicen, una encrucijada hacer cuentas y hacer números para llegar a fin de mes si quieren seguir comiendo lo mismo. Por ejemplo, los huevos, que han subido un 30%, seguidos de la carne de vacuno. Es una de las carnes que más ha subido este año. Estamos en este Mercado Central de Zaragoza con uno de sus carniceros, con Antonio Langollo. Antonio, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hacemos balance de los precios de la carne este 2025. La ternera se lleva la palma. Sí, este año 25 ha sido complicada la ternera. Bueno, complicada, al final es como todo, te tienes que ir adaptando y bueno, qué remedio queda más que hacer muchos números y bueno. ¿Cuánto ha subido desde, por ejemplo, hace un par de años ahora, vosotros que estáis con los precios día a día? Lo que es en el año 25, lo que es la canal, en torno de un 8 a un 10%. La canal me refiero a lo que es media ternera, que eso supone, pues, en media ternera unos 150 euros según el peso, hablamos aproximadamente de 150 euros, o sea, 150 kilos media ternera, pues 150 euros solamente lo que es media ternera, más los impuestos. Todo eso se traduce a que cuando vienen los consumidores y se acercan al mostrador y ven los precios a los que está, pues, el rabo de toro, la carrillera, ¿cómo se le explica a un consumidor por qué van a tener que pagar ese precio? Es difícil, ¿no? Es bastante complicado, porque evidentemente la gente no está puesta, cada uno lo suyo, que es lo que sí, yo siempre digo. Pero, por ejemplo, lo que es el rabo de ternera o rabo de toro, pues es que una ternera de 400 kilos tiene un rabo y 1 kilo de carrillada, que es la carne de la cara, es que no hay más. Entonces, cuando hay mucha demanda, como ha sido ahora en Navidad, pues ha sido tremendo, porque ya es difícil encontrar para podernos suministrar, pero la subida ha sido brutal, una demanda tremenda. ¿Después de Navidad se ha bajado un poquito ese precio o sigue estando muy cara? En lo que es la ternera, la tendencia es de subida. ¿Va a seguir subiendo? Va a seguir subiendo porque es que los gastos de producir en España son tremendos y encima ahora con el problema este de Mercosur, los tratados estos con otros países que tienen otros gastos a la hora de producir, por no hablar de calidades, ¿sabes? También hay carnes buenas en muchos sitios, pero evidentemente los gastos de producir no es lo mismo en Chile que aquí, es que no tiene absolutamente nada que ver. ¿Y el resto de carnes, por ejemplo el ternasco, que siempre hablamos mucho de ellos, hace poquito en Navidad, que subía mucho de precio, ¿cómo se encuentran ahora, a inicio de año? El ternasco empezó a subir a final de septiembre, el techo lo tuvimos en Navidad, se ha quedado ahí, no baja, porque también es cierto que el cordero de Aragón, el ternasco, se ha abierto a otros mercados, el mercado árabe, pues ahora viene el Ramadán, claro, entonces se queda el precio alto porque claro, ahora va a haber un consumo de estos otros mercados que no es el nuestro y no hay forma humana de que bajen nada, porque es que además hay una cosa que está muy cara, que yo a la clienta le digo, tiene 3 muy caros, muy caro, pues ha perdido un muy, pero que es que no ha perdido nada respecto a Navidad, sigue muy caro. Antonio, muchas gracias por atendernos esta mañana en directo desde el Mercado Central. La carne de vacuno, los huevos, eran 2 de esos productos que más han subido, también el café o el chocolate, y un poquito menos, pero en torno a un 6 y un 7%, también las hortalizas, las legumbres o el pescado congelado. Por eso hoy hemos preguntado a los consumidores cómo han afrontado esta subida de precios, qué hacen día a día para poder llenar la cesta y que no se note demasiado en el bolsillo. Pues esto nos han contado. Porque, por ejemplo, el jamón te lo puedes evitar, el salmón también, pero el pescado, las carnes, aunque sean pollo, ¿qué precios tiene el pollo, cariño?
Porque del año pasado a este han subido, sí, pero no una burrada como dice la gente, jolines, que yo vengo todas las semanas aquí. Lo único que subió mucho para Navidad fue el pescado y ha bajado. Los costes están aumentando día a día en todos los aspectos y entonces nos tenemos que adaptar, pero lo que se trataría es de que se equilibraran los precios en la medida a los salarios. A lo mejor te gastas 50 euros y antes llevabas un montón y ahora no llevas nada. Bueno, pues escuchábamos las razones por las que algunos precios todavía se mantienen elevados y hay una explicación para algunos productos, sí, como explicaba sobre la carne de vacuno o como el precio de los huevos. La explicación de la carne de vacuno yo creo que ha sido muy orientativa, de solo hay un rabo, la ternera solo tiene un rabo y cuando hay mucha demanda se encarece. Bueno, pues, lo podemos entender. Yo me quedo con la frase que ha salido varias veces y me ha encantado, de la señora que decía que el jamón lo puedes evitar. Las políticas que tendrían que hacer nuestros gobernantes tendrían que ser para proteger a los desfavorecidos. ¿Qué entiendo por desfavorecidos? Entiendo a las personas que tienen las rentas más bajas y sobre todo a los pensionistas que llevan toda su vida trabajando y ahora les queda una pensión de 900, 800, incluso menos, o de 1.000 euros que no llegan al salario mínimo interprofesional. Puedo poner como ejemplo, que lo he dicho alguna vez, mi padre, que fue autónomo 42 años, que fue taxista como yo, y le quedaba una pensión cuando se jubiló de 800 y pico euros. Dicho esto, hay que legislar con moderación, pero hay que legislar para este tipo de personas y que esta señora pueda ir al supermercado y comprar jamón. El dato del IPC es un buen dato, un 2,4%, 2,6% la inflación subyacente. Objetivamente es un buen dato, está en los estándares que exige el Banco Central Europeo, obsesionado con la inflación, para que esté en torno al 2,5%. Pero, sin embargo, cuando saltamos directamente al mercado central, que me parece muy oportuno ese contraste entre los datos, lo macro y la realidad del día a día, hemos escuchado a ciudadanos a los que no le llega la bonanza de ese dato. Entonces, evidentemente hay una distorsión entre la macroeconomía y la vida real y la experiencia que tenemos los ciudadanos cuando vamos al mercado, porque creo que todos decimos lo mismo, que la vida está muy cara. Entonces, aquí los economistas deberían de explicarnos con mayor lucidez por qué esa distorsión entre un dato que objetivamente es muy bueno. Recordamos que hace 2 años estábamos en el 10,5%. Claro, pero lo que estamos hablando, y lo estamos viendo, que los precios, la subida de precios se modera, pero no quiere decir que hayan bajado. Sí, pero estamos en un porcentaje de inflación que se viene manteniendo desde hace año y medio bastante razonable, y es uno de los porcentajes, es uno de los datos mejores entre los países de la Unión Europea con el euro como moneda común. Entonces, esa distorsión cada vez es más evidente, cada vez es más notoria y cada vez los economistas tienen más dificultad para encajar en su explicación lo macro y lo micro. Bueno, el economista, que es aquella persona que te dice lo que pase no te da solución, básicamente, ¿no? Entonces, o que acierta con el diagnóstico cuando ya ha pasado, ¿no? Claro, siempre a toro pasado, ¿no? Claro. Lo que dices, Miriam, es verdad. Equivocamos las cosas, pensamos que un buen dato como este, y objetivamente lo explica Juan muy bien, nos supone una bajada de precios. No, supone que no crece más, ¿vale? Que es que yo creo que uno de los que ha intervenido ha dado una de las claves. No recurrimos nunca a comparar con los precios cuando bajan o cuando ha pasado. ¿Qué pasó? Hace un año estábamos hablando del aceite, que venía con controles para que no fueran robados en los viales de los hipermercados por el precio. Era ya un artículo de lujo, ¿no? Sí. Ya nadie se acuerda del aceite. Hoy aparece que ha bajado el precio. Bueno, nos da igual. Claro, es que no hacemos luego el seguimiento. El Ternasco nos están diciendo que está al mismo precio que en Navidad. Es decir, se sube por Navidad, que parece lógico, y damos por lógico o por no investigado que se mantenga ese precio. Yo creo que la compra inteligente debería ganar protagonismo, no la compra barata. Si tú compras todos los días lo mismo y tienes los mismos recursos, tendrás que buscar otras alternativas. Y no, yo no sé si es un problema de jamón sí o jamón no, probablemente en detrimento de, en todo caso, pero la compra no tiene que ser un estanco que todos los días, todos los sábados o todos los lunes de cada semana sea lo mismo. Habrá que ir adecuándose al mercado, entre otras cosas porque somos parte del mercado, a título de consumidores, claro.